Cordial saludo, mi nombre es Sandra Taborda y en esta ocasión voy a hablar un poco con respecto al desempleo en América Latina como flexibilidad laboral o como acumulación de capital. Para este texto del autor, los autores plantean estos dos escenarios, la flexibilidad laboral y la acumulación de capital como las posibilidades más relevantes con todo lo que tiene que ver con el desempleo. Entonces, para esto vamos a hablar de una introducción, de una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Dentro de la introducción que nos plantean los autores, primero nos muestran que la reducción del desempleo en América Latina entre el 2000 y el 2013. En este periodo de 13 años se logró disminuir de un 9,3 en 2003 a un 6,2 en 2013, teniendo presente que solamente calculando 10 años tuvo una disminución porcentual del 3,1 con respecto al desempleo, es decir, que disminuyó el desempleo y aumentó la actividad laboral. Posterior a esto, se presentaron unas reformas laborales y la flexibilidad del mercado. Esto se debe a que en 1990, principalmente pues en Colombia con toda la parte de la Constitución, se implementaron nuevas reformas laborales que ajustan todo el tema de oferta y demanda, tomando como punto de partida las organizaciones. Entonces, con estas reformas laborales se contribuye a que las personas tengan más participación en el mercado laboral y por ende, pues el desempleo disminuya. Posterior a esto se habla sobre un dinamismo entre la demanda y la acumulación de capital. Estos como tal presentan una variabilidad entre el 2000 y el 2013 superior a la que es comparada con 1980. Es decir, que en estos últimos años analizados, si los comparamos con la década de los 80, se identifica que hay una mayor variabilidad entre la demanda, la oferta y esa acumulación de capital, lo cual logra que el mercado sea más soluble y permita mayores cambios. Posterior a esto, en esta introducción nos hablan sobre el debate teórico sobre el origen del desempleo y se hablan básicamente de dos teorías, la de la flexibilidad laboral y la del dinamismo de la demanda efectiva y la acumulación de capital. La una se basa en toda la teoría neoclásica y keynesiana y la segunda se basa de toda la teoría post-keynesiana que ya más adelante vamos a abordar un poquito con respecto a ellas. Y para finalizar esa primera parte introductoria, el autor nos habla sobre unos objetivos del estudio, donde básicamente plantea que requieren es analizar cómo esa flexibilidad laboral tiene impacto en la demanda efectiva para poder comprender el desempleo en Latinoamérica. Para la metodología, nos abordan ya unos puntos más enfocados con todo lo que se mencionó anteriormente y lo primero pues que se menciona hace referencia a esa primera teoría que es la teoría neoclásica. En esa teoría neoclásica se enfoca o se permite llevar un equilibrio a través de una flexibilidad del mercado laboral y un salario que se ajusta a la oferta y la demanda del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que como el mercado puede ser un poco más dinámico, en este caso, entonces se permite esa variación, esos posibles cambios que pueda presentarse. Y esto es ajustado con una oferta y con una demanda de trabajo, es decir, de capital. Este capital como tal es el que genera o el que permite que las personas tengan un empleo y no se aumente esa tasa de desempleo. Posteriormente nos habla de los impactos de las rigideces laborales, de todo lo que tiene que ver con restricciones para despedir, con todo lo que tiene que ver con sindicatos y cómo esa posición rígida en un mercado laboral puede apoyar el desempleo en mayor parte. También nos habla sobre la teoría post-keynesiana del desempleo, donde básicamente se enfoca es en el dinamismo que se debe contar entre la demanda efectiva y esa acumulación de capital. Es decir, no basta con tener una demanda que realmente ajuste mis necesidades del mercado, sino que es necesario complementarlas con esa acumulación de capital, con ese incremento de los activos, para poder tener así una mayor proporción de personas empleadas, disminuyendo pues el objetivo principal que sería garantizar esa parte.
Y también nos habla de ese crecimiento de la demanda efectiva, no solamente de su importancia, de por qué es importante tener una demanda que realmente apoye y aporte en el mercado, sino que realmente cumpla las condiciones de crecimiento y que se desenvuelva en el mercado en el que nos encontramos. Para esto, se empieza a hablar como de toda la parte del desempleo en Latinoamérica y se habla sobre la flexibilidad del mercado laboral, pero ya enfocado en esa demanda y en esa acumulación de capital, cómo directamente estos aspectos apoyan toda la parte del desempleo y cómo abarcan ese complemento para que pueda darse resultados realmente beneficiosos para Latinoamérica. También nos hablan de una serie de cuestionamientos de políticas, dado que todo el aspecto social y las políticas económicas tienen un gran impacto cómo las organizaciones en su interior se manejan. Entonces, todo lo que tiene que ver con la reducción del desempleo y los cambios presentados en el mercado, el aumento del Producto Interno Bruto, de las tasas de inflación y todos estos marcos que se pueden brindar en temas políticos económicos, cómo impactan y cómo es su relación directa con el desempleo. También nos hablan de una flexibilidad laboral que se presentó en América Latina, aproximadamente en la década de los 2000, que se enfocaron en desregular unos contratos, los despidos, las jornadas laborales, los salarios y las indemnizaciones y todos esos cambios que se pueden presentar directamente en esa flexibilidad laboral. Es decir, salir del estándar y cumplir otras condiciones que nos complementan el proceso correcto. Nos hablan del índice de flexibilidad laboral. En este caso se menciona que aumentó, es decir, que las personas en el transcurso del periodo analizado fueron más dinámicas con respecto a sus labores, es decir, presentaron escenarios diferentes, se pudo llegar a concretos de ambas partes con respecto a horarios, temas de salario y demás, lo cual permite que la persona no solamente se desenvuelva en su mercado, ¿cierto? Que nos genere como tal esa, y él nos disminuya el índice de desempleo, sino que a su vez permita un bienestar a la persona. En este caso, se aumentó de 4,54 en 1990 a 5,78 en 2009, indicándonos que en el transcurso de este tiempo realmente los resultados que se obtuvieron fueron realmente beneficiosos para el desempleo. También con respecto a esto, nos mencionan el crecimiento de 4,8% entre 2000 y 2013, con una recuperación tras la recesión del 2007. Sabemos que en el 2007, pues por toda la parte de la crisis económica y todo lo que se presentó en ese momento, hubieron muchos factores que disminuyeron a nivel económico. Aún así, se presentó un crecimiento promedio significativo, siendo el 4,8%, teniendo presente que se tuvo esa parte de riesgos puntualmente en el 2007. Entonces se identifica que es muy fácil, de una manera muy rápida, ese crecimiento económico, esa disminución del desempleo para el transcurso de los años analizados. No es un proceso fácil porque incluye demasiados factores, pero aún así en América Latina se han visto los resultados de obtener con buenas políticas, con buenas parametrizaciones, con buenos juegos del mercado para que apoyen toda esa parte. También nos hablan sobre el impacto de la acumulación de capital y en el desempleo, porque la acumulación de capital cumple un papel importante, porque esa acumulación de capital es la que permite que en otras ocasiones las personas puedan hacer uso de eso y puedan involucrar a más personas en el ambiente laboral. Entonces, no solamente se basa en tener capital, sino en cómo ese capital es invertido o es utilizado para reducir el desempleo de otras personas y de otros usuarios. Todo esto, pues llevando como la conclusión más importante en esta parte mencionada, que tiene que ver con un menor impacto, que esa flexibilidad que se presenta en el mercado tenga un impacto pequeño para finalmente el empleado y finalmente que ese empleador realmente encuentre los beneficios que requiere, los beneficios que necesita para poder desenvolverse.
También nos hablan de unas implicaciones de la política, por como lo mencionaba hace un momento, toda la parte de las políticas económicas, de las políticas sociales, de las políticas gubernamentales, tiene un impacto directo con su relación con la economía. Entonces, si esas políticas aumentan la economía, aumentan el flujo de dinero en el mercado, va a ser mucho más fácil que esa tasa de desempleo baje. Pero si las políticas que se generan en el mercado, eh, a nivel normal o a nivel gubernamental fomentan más fácil evitar consumir y todo este tipo de abstinencias de una u otra manera, entonces vamos a encontrar que la posibilidad de obtener una tasa de desempleo va a ser superior. Para los resultados, el autor como tal nos muestra el enfoque, como lo mencioné hace un momento, de esa reducción del desempleo entre el 2000 y el 2013. ¿Por qué? Porque él identifica que ha sido realmente significativo y que hay algo de todo eso que realmente pues está haciendo bien. Y de esto nos habla sobre la caída sostenida de la tasa de desempleo, coincidiendo con reformas laborales flexibilizadas y un aumento significativo de la acumulación de capital que va como relacionado con todo lo que mencioné anteriormente. Teorías de económicas en conflictos, entonces se presentan las dos teorías, la teoría neoclásica y la teoría post-keynesiana, donde la una atribuye la reducción del desempleo a la flexibilidad laboral, mientras que la otra atribuye el aumento de la acumulación de capital y el aumento efectiva, teniendo presente que el complemento de esto realmente pues es lo que personalmente considero que debe ser presente en el mercado y la cual nos presenta un mayor impacto real al día a día. También nos habla sobre los resultados del análisis econométrico, entonces nos presenta la investigación que sugiere la acumulación de capital directamente ya en temas de investigación y todo lo que tiene que ver con sus principales explicaciones del desempleo, apoyando la visión post-keynesiana, entonces apoyando como tal toda la parte del aumento de la acumulación de capital y la parte de la demanda efectiva que realmente pues tendrían un impacto considerable. Nos menciona también el impacto relativo de flexibilidad laboral y nos menciona que aunque la flexibilidad laboral también contribuyó a una reducción del desempleo, su efecto fue menor en comparación con el impacto directo, pues en este caso que tuvo la acumulación de capital en un periodo de crecimiento económico. Entonces nos mencionan acá cómo esa parte del crecimiento económico en el análisis realizado está directamente relacionado con la acumulación de capital en un valor superior a la comparación de toda la parte de la flexibilidad laboral, aunque es importante, esta fue menos significativa para este rango de fechas. Y posteriormente nos habla o nos concluye sobre unas recomendaciones de política, porque es necesario que para seguir reduciendo ese desempleo se debe sostener y mantener, uno, la acumulación de capital y dos, por medio de la inversión pública. Entonces es importante que estos dos campos vayan ligados de la mano, no se separen, sino que vayan direccionados en pro de lo mismo para que el desempleo realmente cada día disminuya y podamos ver una economía más variable. Para concluir, se habla entonces, con respecto a la disminución del desempleo, que como lo mencioné en puntos anteriores, realmente fue una disminución porcentual del 3,1%, siendo realmente considerada, teniendo presente la crisis del 2007. Posterior a esto, la explicación de las teorías, cómo la una hace referencia a la otra y cómo ambas se complementan, la una a la flexibilidad del mercado y la otra, pues con toda la parte de la acumulación de capital. Y por último, para concluir, pues sería como el cierre de esta presentación sería la evidencia empírica y unas recomendaciones políticas, que como lo vimos en el último punto de las conclusiones de las recomendaciones de acá, como lo mencionábamos hace un momento, entonces esa parte basa en esa evidencia empírica que se sugiere que la acumulación de capital es la principal explicación de la caída del desempleo. Entonces, si tenemos como tal toda la parte de acumulación de capital y unas buenas políticas que apoyen el mercado, que apoyen como tal esa utilización, ese mercado laboral, entonces vamos a tener una caída del desempleo, logrando que las personas sean realmente más económicas y nos impacten en el mercado de manera positiva. Muchas gracias, hasta luego.